sí me dio miedo, porque yo tenía que cambiar todo, o sea, tantos años. Yo misma le compraba a veces los videojuegos, yo misma les bajaba en la tablet el famoso Minecraft, ¿no? Que al principio dije, bueno, está bonito, meter más casitas, tiene tus animalitos, ¿no? Y después escuché un grito de un chancho, como que, ¿y ese grito de dónde viene? Ah, de mi juego. Y yo, ¿pero por qué? Ah, es que se está quemando con la lava. ¿Qué? ¿Y por qué el chancho se está quemando con la lava? No, es que tú entras al inframundo, ¿no? Y ahí tú puedes... Ah, le dije, no, espera. Falta de conocimiento. Yo pensaba que armaban sus casitas y todo, pero la verdad es que ese juego, o sea, envuelve temas espirituales. Y nosotros tenemos que informarnos. Hay juegos donde hay bastante carga espiritual demoníaca. Hay dibujos que el mensaje que le dan a nuestros hijos es en contra de la familia, total. Hay un dibujo que cuando yo lo veía y todavía no tenía esta revelación, ¿no? De que ahora gracias a Dios la tengo, yo también me reía. Se llamaba, no sé si han escuchado, pero es El Mundo de Gumball. ¿Alguien ha escuchado El Mundo de Gumball? ¿Sí? Ya, es divertido, de verdad, ¿no? Porque supuestamente la mamá hace todo, limpia, trapea, aspira, trabaja, y el papá te sienta en la televisión y dice, comiendo nachos, no haciendo nada. Y es una parodia, la verdad, hacia el ataque del rol del padre y de la madre total. Los hermanos la bulean a la hermana, es un desastre. Hay dibujos que están hechos para penetrar la mente de nuestros hijos que atacan con la familia. Gravity Falls, otro igualito. Hay un montón de dibujos animados que están hechos para adolescentes porque son divertidos, como Los Simpson, por ejemplo, pero es un ataque a la familia. Ridiculiza al hombre, ridiculiza la figura paterna. Y nosotros tenemos un gran ataque con la figura paterna. Nosotros tenemos un país sin padre, tenemos demasiada orfandad. Y más encima estos dibujos, donde ellos se pueden pasar horas, porque ahora hay el famoso Netflix, y tú puedes ver toda una temporada de dibujos, te puedes quedar 3 horas mirando los dibujos. Los chicos se pueden quedar 3 horas, mientras tú, ¿qué haces? Bueno, de repente estás trabajando, estás en las cosas de la casa, pero no tienes ni idea de lo que tu hijo está mirando. Tenemos que detenernos. Y tenemos que empezar a revisar los celulares de nuestros hijos. Ay, pero ¿cómo voy a revisar el celular de mi hijo? Tienes que revisarlo. Tienes que ver su historial. Tú tienes que ver qué está mirando tu hijo. Tú tienes que saber qué está en la mente de tu hijo. Mejor dicho, en pocas palabras, ¿tú conoces a tu hijo? ¿Tú conoces a tu hija? ¿Realmente los conoces? ¿Alguien ha visto la serie 13 Reasons Why? 13 razones por qué. ¿Sí? ¿Han visto? ¿Ustedes creen que ese es un caso ajeno? Es una adolescente que se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Porque su mundo estaba terrible y sus padres no estaban ni enterados. Cuando ella se suicida, los padres no entendían por qué. Y cuando empiezan a escuchar las cintas, porque ella dejó 13 cintas, por eso se llama 13 razones por qué, ella dejó una cinta donde ella explica por qué se suicidó. Y los padres no podían creer. Entonces, por favor, número 1, no les permitan tener aparatos electrónicos en sus cuartos. 2, fíjense bien las series que están mirando. En internet de repente pueden averiguar. ¿Qué están mirando? Ah, una serie que se llama tal. Ah, ya, ok, yo chequeo. Ya, me siento con ellos, a ver, no quiero que veas eso. Pero ya no me pelean, porque yo ya he establecido las normas y ya tuve que pasar por todo ese proceso de hablar con ellos, de hacerles entender que en esta casa hay reglas,
que en esta casa vamos a vivir bajo las reglas del reino, del celestial, no las del mundo. Mamá, pero todo el mundo ve. Sí, pero tú eres mi hijo. Y a mí Dios me va a pedir cuentas por ti y no por tu amigo. ¿Cuánto me hubiera gustado que me cuiden, mami? ¿Cuánto me hubiera gustado que mis padres me cuidaran? Mis padres, yo me crié en un hogar súper liberal. Y en ese momento era chévere, porque mis amigas me decían que chévere, son tus papás. Y les encantaban mis papás. Y en cambio a ellas las cuidaban, no las dejaban quedarse dormir a ningún lado, no las dejaban ir a fiestas. En cambio yo a todas las fiestas estaba, me quedaba a ir a la casa de todas mis amigas, y si querían una semana entera, me quedaba una semana. Y hacía lo que quería. Y ahora yo le he reclamado a mis padres y les he dicho, ¿por qué no me cuidaron? ¿Cuántos errores hubiera dejado cometer si ustedes me hubieran cuidado? Cuiden a sus hijos, revisen sus cosas. Y ahora vamos a hablar un tema que sí voy a profundizar un poco, que es el tema de la identidad de nuestros hijos. Tenemos que entender que hay alguien que está interesado en robarle la identidad a tus hijos desde una temprana edad y quiere darle su estocada final en la adolescencia, que es la etapa más vulnerable, porque justamente es donde todas las emociones están a flor de piel. Dios te dio unos hijos con un propósito, y el propósito es que tú les des una identidad. El hombre es el que pone la identidad. El hombre es el que pone el sexo de nuestro hijo. El hombre es el que define si va a ser mujer o si va a ser hombre. Pero eso no solamente lo defines al momento de tener intimidad, sino eso es algo que ya está establecido por Dios para que tú lo hagas mientras tus hijos están en tu casa. Tú, varón, levanten la mano todos los padres de familia varones, los papás. Ustedes tienen la responsabilidad de darle a sus hijos identidad y destino, de afianzar la feminidad de tu hija mujer, si tienes hija mujer, o de afianzar la masculinidad de tu hijo hombre, si es que tienes hombre. Es la responsabilidad del varón, no de la mujer. El hombre tiene que afianzar esa masculinidad y enseñarle a ser varón a su hijo y darle un destino. ¿Ustedes saben por qué los judíos son tan bendecidos? ¿Por qué los judíos a donde van tienen plata, prosperan? ¿Por qué? Si ellos no tienen a Jesús y nosotros sí tenemos a Jesús, ¿por qué a ellos siempre les va tan bien que a los cristianos? Porque hay una cultura de bendición. Porque todos los viernes en el Shabbat, el padre de familia junta a todos los hijos, uno por uno, y empieza con el primogénito y le dice: tú vas a ser el mejor de tu clase, tú te vas a casar con una hermosa mujer, tú vas a tener los mejores hijos, los más sanos, empieza, y más, tú vas a ser un arquitecto, tú vas a ser un doctor, tú vas a ser el mejor profesional, y empieza a declarar palabras sobre ese hijo o sobre esa hija, y lo hace todos los viernes durante todo el año. ¿Y cuál es nuestra cultura? A nuestros hijos: anda, lávate los dientes, no me gusta que estés con ese amigo, vete de la camisa, ¿por qué estás con tu pelo así? ¿Qué te pasa? Eres un malcriado, eres un desobediente, eres un desordenado, mira cómo tienes tu cuarto. Es un flojo, nunca estudias, no sabes hacer nada, quieres que todo te haga yo. Y los padres de repente es: hola hijito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, allá. Y eso es todo. Identidad. Dios nos crea con una identidad y con un destino. Y es el padre de familia quien tiene que darle esa identidad y ese destino al hijo. En la adolescencia es donde el hijo está más vulnerable. En la adolescencia es donde tu hijo necesita
que tú lo ames, no a tu manera, sino a la manera de Dios. Y Dios tiene una propuesta. Hay un montón de dichos en Proverbios que sirven para la educación de los padres, para la educación de los hijos. Le dice: padres, no exasperéis a ir a vuestros hijos, sino amonestadlo con el amor del Señor, porque hay una forma de que tú puedes amonestarlo y corregirlo. Es en la adolescencia donde tu hijo va a empezar a dar los frutos que tú has empezado a sembrar en su niñez. Y si tu hijo ya es un adolescente, y si tu hijo ya tiene ciertas cosas que a ti no te agradan, estás a tiempo. Y para eso estás acá. Lo primero que hace Satanás es que le roba la identidad del reino. Porque tú sabes que Dios ama más a tus hijos que tú mismo. Tú sabes que Dios ama más a tu hijo que tú. Está más interesado en tu hijo que tú. Y es más, te digo otra cosa, que el Señor Jesús piensa mucho mejor a tu hijo de lo que tú piensas de él. Y tú estás siendo una voz, estás siendo la voz de Dios en el corazón de tu hijo. Tú estás hablándole a tu hijo la forma en que Dios piensa de él. Le estás transmitiendo el mensaje correcto de lo que Dios piensa de él. O tú le estás diciendo lo que tú piensas de él. O le estás diciendo lo que el enemigo piensa de él. ¿Tú estás siendo un agente de bendición en la vida de tu hijo? ¿O eres un agente de maldición? ¿Ustedes saben lo que es un agente? ¿Qué es un agente? Es alguien encubierto. Eso es un agente. ¿Somos agentes de Dios o somos agentes del diablo? Lo que quiere hacer Satanás es implantarle a tu hijo la identidad del mundo. Y sabemos quién por ahora está gobernando el mundo, ¿no es cierto? Lo sabemos. Y la identidad de este mundo es contraria a la identidad de Dios. Es contraria, es completamente contraria a la de su creador. La falta de saber quién soy yo. Cuando tu hijo está bajo tu cuidado, no te va a hacer esta pregunta directamente, porque ni él mismo la sabe. Pero tu hijo constantemente te va a preguntar: ¿quién soy yo? Papá, mamá, ¿quién soy? Y tú, en el día a día, le vas a decir: no seas malcriado, no seas desordenado, no seas grosero. Y las diferentes cosas que de repente podemos decirle. ¿Y quién es el encargado de decirle a tu hijo quién es él? El Padre. Y ahora yo les voy a decir por qué. Una de las cosas importantes es el concepto de la identidad propia. El respeto por sí mismo. El respeto por sí mismo o la identidad propia es el respeto, es la fotografía mental que tienes de ti mismo. ¿Qué fotografía mental tiene tu hijo de sí mismo? ¿Y con qué se forma esa fotografía mental? Con lo que los demás dicen de él, el modo en que lo han tratado a él o a ella y las experiencias de su vida. Voy a repetir. ¿Cómo se forma la identidad propia? Es decir, el respeto o el concepto de ti mismo, que es la fotografía mental. Es decir, esta soy yo. Yo soy un adolescente y esta es mi fotografía mental. Se forma de lo que los demás dicen de mí. ¿Qué dicen mis amigos de mí? ¿Qué dicen mis padres de mí? ¿Qué dicen mis hermanos de mí? El modo en cómo me tratan también. ¿Cómo me tratan mis amigos? ¿Cómo me tratan mis padres? Y de mis experiencias. Entonces, esas son las tres cosas
que ayudan o perjudican mi fotografía mental de quién soy yo. Pero el responsable o los responsables de que esa fotografía mental de tu hijo o de tu hija es de lo que tú le has dicho, de lo que tú piensas de él, de cómo tú actúas con él. ¿Qué voces están escuchando sus hijos? ¿Qué palabras y qué actitudes ustedes les están diciendo a sus hijos? ¿Cuáles son los sentimientos de respeto a sí mismo? El sentimiento de que él es único, por ejemplo. Ustedes, como padres de familia, le hacen sentir a sus hijos que son únicos, que no hay nadie jamás como ellos. Yo puedo mirar a mi hijo Gastón y le puedo decir: hijo, tú, o sea, no hay otro Gastón en el mundo, tú eres único, irreemplazable. Si tú te fueras de este mundo, no hay nadie que pudiera ocupar tu lugar, porque tú eres único y no hay nadie jamás como tú. ¿Tus hijos saben eso? ¿Se los han dicho? ¿Cada cuánto se lo dicen? El sentimiento de que forma parte de tu familia, el sentido que pertenecen a tu familia. Yo no solamente enseño, sino que también pertenezco a un ministerio que se llama Sendas Antiguas. Es un ministerio de sanidad interior del alma. Y yo he tratado muchos casos de adolescentes o incluso hasta de mujeres que sufren mucho o han sufrido mucho cuando les hago una serie de preguntas, pero una de ellas es cuando me dice: yo siento que nunca pertenecí a esa familia. Siento que como que nunca debí estar aquí, como que mis padres no me quieren, no me siento aceptada. Y yo le pregunto y le digo, o también me ha pasado que una madre me ha dicho eso: siento que mi hija no me acepta, siento que mi hija me rechaza. Vamos a la concepción. ¿Cómo fuiste concebida? ¿Cómo fue concebido tu hijo o tu hija? ¿Lo deseabas? No te sientas mal si no lo deseabas. De repente estabas pasando por un proceso demasiado doloroso. De repente estabas viendo una situación terrible y fuiste valiente y dijiste: yo lo voy a tener. Pero de repente, en el momento, cuando te enteraste, te embargaron los miedos y no lo querías tener, pero después sí lo hiciste. Bueno, todas esas cosas influyen. De repente tu embarazo fue un embarazo difícil. De repente pasaste por un momento dolorosísimo y tuviste un embarazo sufrido. De repente, cuando tu bebé estaba en brazos, llorabas mucho porque estabas muy triste. Y tu bebé, que ahora ya es un adolescente, recibió todo eso. Y por eso nunca se sintió que pertenecía a tu familia. De repente, tu hija o tu hijo, sin saber todo lo que tú pasaste, todo lo que tuviste que soportar, o todos los esfuerzos que tuviste que hacer para tenerlo y para sacarlo adelante, ella lo sintió. Y ahora que ya está adolescente, tiene ese rechazo y esa cólera. Y ella ni siquiera sabe de qué es, no sabe por qué. Concepción, embarazo. ¿Qué pasó cuando tú estuviste, cuando tu hijo o tu hija estuvieron en tu vientre? ¿Qué pasó ahí? Todas esas cosas son sumamente importantes. El sentimiento de ser amado. ¿Por qué tú amas a tu hijo? ¿Por qué lo amas? Porque
porque es bueno, porque es noble. Yo no sé cómo ustedes han llegado a los pies de Cristo, no lo sé. De repente algunos ya nacieron en un hogar cristiano, no lo sé. Pero yo llegué recontra mal. ¿Y sabes qué es lo que a mí más me conmovió? De que Él me amara a pesar de todo lo que había hecho. Eso fue lo que yo no pude soportar. Porque es normal que alguien te ame cuando tú has hecho cosas buenas, ¿no? Qué rico, qué bonito, es lo normal. Pero siendo malo, que te amen, eso no puede ser. Pero yo les voy a decir algo que a mí me impactó. Acompáñenme por favor a Lucas 3:22, los que tengan Biblia. Lucas 3:22. Vamos a hablar del bautizo de Juan. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Perdón, antes 22, ya. Dice, y el Espíritu Santo, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz del cielo dijo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo les pregunto a ustedes, ya me queda poco tiempo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué había hecho Jesús en ese momento? ¿Había hecho algo bueno? ¿Había multiplicado panes? ¿Había resucitado a un muerto? ¿Había hecho algo? ¿Qué había hecho? ¿Qué hizo? Nada. No había hecho absolutamente nada. ¿Y por qué Dios le dijo que lo amaba? ¿Por qué Dios lo presentó públicamente y le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Si no había hecho nada. ¿Sabe por qué? Porque era su Hijo. Punto. Nada más. Eso es todo. Entonces, tu hijo tiene que saber que tú lo amas solamente porque es tu hijo. Nada más. Así te portes mal, así tomes malas decisiones. Yo te amo porque eres mi hijo. Y eso es suficiente. Entonces, haciendo un resumen para terminar, tenemos que aprender a establecer reglas en casa. No tener miedo. De repente las 2 primeras semanas van a ser complicadas. Pero si ustedes son mujeres y son hombres de oración, Dios les va a respaldar. Pongan las reglas escritas en su casa, que sean visibles y que sus hijos puedan ver las reglas. Estas son las reglas de la casa. Pongan horarios, fiscalicen lo que miran, no subestimen a sus hijos. Madres, no sean tan apuradas, no estén en 1000 cosas, chequeen lo que sus hijos hacen. Y otra cosa, tienen que aprender a llegar a sus corazones, tienen que aprender a comunicarse con ellos, no como una comunicación de hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tareas tienes? Ya, ok, sí, ya mamá, ya vengo, ya, chao. No. Hijo, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabes qué? He estado orando por ti. ¿Y sabes lo que me ha dicho el Señor? Que estás pasando
pasando por un momento difícil. Tu hijo te va a mirar así. Si tú no tienes una relación fuerte con Dios, Dios no te va a poder revelar qué es lo que le está pasando a tu hijo o a tu hija. Dios te lo va a decir en tus tiempos de oración. Y tú vas a poder acercarte. Y a mí me ha pasado que yo he ido donde mi hijo y le he dicho, ¿sabes qué? Yo sé lo que tienes. Y le he dicho, Dios me ha dicho que tú tienes este problema. Mamá, ¿cómo sabías? Voy a orar por ti. ¿Y sabes qué? Yo te voy a contar, que a mí también me pasó lo mismo. Cuando yo era pequeña, y empezar a contarle, y empezar a llegar a su corazón. Y empezar a tener una relación con mi hijo o con mi hija tan fuerte, que cuando alguien venga de afuera y le diga cualquier mentira, va a ser inamovible, como era Jesús. Porque a Jesús le dijeron de todo: eres un mentiroso, eres un loco, eres un farsante. Él sabía quién era. Él era el Hijo de Dios. Y ustedes tienen que tener hijos que donde vayan afuera, les propongan lo que les propongan, ellos dicen, no, yo soy hijo de Dios. Porque mi papá dice que yo voy a ser el mejor de mi clase. Mi papá dice que yo voy a tener la esposa más bonita. Mi papá dice que yo voy a ser un arquitecto, que voy a tener tanto dinero que voy a prestar, que voy a invertir, que voy a ser exitoso. Porque una vez por semana mi papá me bendice. Y eso es una cultura del reino, que ustedes tienen que traerlos a la tierra. Y como vuelvo a repetir, nunca es tarde. Por favor, tenemos que afianzar la identidad de nuestros hijos. Tenemos que aprender a poner las reglas. Y tenemos que aprender a comunicarnos correctamente. Tenemos que aprender a tener conversaciones profundas con nuestros hijos. Definir su identidad. Definir su futuro. Pregúntale tú a Dios, Dios, ¿qué quieres tú de mi hijo? ¿Para qué me lo diste? ¿Qué va a ser mi hijo? ¿Va a ser un pastor? ¿Qué va a ser? ¿Un doctor? ¿Va a ser un arquitecto? ¿Qué va a ser mi hijo? ¿Qué va a ser mi hija? Cuéntame, dime, para yo poder decírselo. Y todas esas herramientas van a ser tan poderosas y no solamente van a generar un cambio en sus hijos. ¿Saben lo que van a hacer? Van a hacer que sus hijos crean en Dios. Van a hacer que sus hijos digan, oye, este Dios está atractivo, ¿eh? Porque mira, te dice cosas, mira, te veo cambiar, wow. Al principio se van a resistir, pero en tu casa va a llegar el cielo. Y eso va a hacer que tu hijo o que tu hija quiera venir más a la iglesia. Porque ese Dios del que tú le hablas es verdad, es verdadero, no es un farsante, es real. Así que, bueno, hay mucho tema todavía pendiente, pero ya hay otra oportunidad de repente compartir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesora, hermana. Tenemos unos 3-4 minutos de preguntas. Por favor, no se peleen por el micro. No se peleen por el micro. A ver, por favor. Yo deseo hacerle una pregunta. Son dos. Primero, yo le agradezco porque, como dice Dios sabe, porque mandó usted hoy día aquí. La primera, cuando usted habló sobre los hijos, que tenemos que verlos en la casa, ¿no? Y saber qué hacer cuando el hijo ya va al colegio o va a casa de un amigo. Ahí ya no está bajo nuestro control, ¿no? O cuando a veces en la noche también. Bueno, yo ya tengo un hijo mayor, ya pasó esa época de adolescente, que si yo hubiera sabido esto, lo hubiera podido aplicar. Se me fue de las manos. Ahora él ya tiene 24 años y es muy difícil controlar ahora. Oro por él. Esa es mi primera pregunta, ¿no? Cuando ellos salen y están en un colegio o en una casa de compañeros, la primera. Y la segunda, cuando habla de que el padre tiene que ver al hijo varón, pero cuando no está el padre en esa familia, o cuando el padre tiene problemas de drogas y también lo influye para consumir con el hijo esas drogas. Entonces no es bueno eso, ¿no?
Esas son mis dos preguntas. Gracias, muchas gracias, hermana, por su pregunta. A ver, para contestar la primera pregunta, como nosotros estoy con hijos de Dios, entonces vamos a hablar el lenguaje del reino celestial, ¿de acuerdo? Satanás no puede tocar a tu hijo si las puertas están cerradas. Es decir, por ejemplo, si nuestro hijo tiene, controlamos lo que está en la casa, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque hemos establecido que vamos a tener un control. Pero a la hora que sale de la casa y no tenemos ese control, Satanás se mueve solamente por legalidad. Es decir, Satanás no puede tocar a tu hijo con las drogas si las puertas están cerradas, si las puertas espirituales están cerradas de la droga. Tu hijo no puede infiltrar una imagen pornográfica o películas pornográficas si la puerta de la inmoralidad sexual está cerrada. Satanás solamente se mueve por legalidad. Es decir, padre alcohólico, hijo alcohólico, viene toda una descendencia de alcohólicos. ¿Por qué tu hijo se vuelve alcohólico? Porque la puerta estaba abierta. Satanás se metió, le ofreció. Tu hijo, como tiene esa debilidad, tiene ese espíritu de alcoholismo en su genética, cayó. Lo mismo pasa con las drogas, con la pornografía, con toda la inmoralidad. Entonces, ¿pero cómo cierran la puerta? Tú tienes la autoridad para cerrar la puerta. Los padres tenemos la autoridad para cerrar las puertas. Cuando mi hijo va a salir, que yo obviamente, porque por la edad que tiene, yo sé a dónde lo puedo dejar salir y sé a qué lugar no, pero cuando va a salir, yo lo que hago es, voy a mi cuarto, que tengo un cuarto de oración, me arrodillo y le digo, en el nombre de Jesús, Satanás, tú no puedes tocar a mi hijo, porque la puerta está cerrada. Yo he cerrado toda puerta de inmoralidad sexual, toda puerta a la pornografía, toda puerta a la masturbación, toda puerta a la drogadicción, al alcoholismo está cerrada y tú no puedes tocarlo. Y no puede entrar, simplemente no puede entrar, porque no hay legalidad. Y si hay legalidad, va a entrar. Y Jesús es aún justo con Satanás. Porque cuando el enemigo tiene la puerta abierta y tiene la legalidad, la pornografía o la droga a tu hijo va a llegar. Y si es en la niñez, mejor. Esa es para responderte a la primera pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos? Cierra la puerta. Cierra las puertas. No lo hagas una vez, hazlo siempre. Hazlo todo el tiempo. Cubre a tus hijos en oración. Ora por tus hijos. No ores 5 minutos, no ores 10 minutos. Da una buena oración de media hora, de 20 minutos. Y si no sabes cómo orar, bájate una oración. Cómprate, hay un montón de libros de oraciones. ¿Cómo orar? El Espíritu Santo te va a inspirar. Y la segunda pregunta es, ya, y si no tiene un padre, ¿qué hago? Por supuesto, un padre que ha tenido ese tipo de debilidad, la puerta está súper abierta. Tú la cierras, pero tú no eres el padre. Y una madre jamás va a ocupar el lugar de padre. Nunca. Porque tu diseño no es de padre, es de madre. ¿Y qué hago entonces? Búscate a alguien que pueda darle una figura paterna. Abuelo, tío, profesor, el pastor de tu iglesia. Busca. Dios te va a amparar. Dios te va a inspirar, va a traer una figura a tu mente, a tu vida, para que tú le digas a esa persona, por favor, sé tú la figura paternal. Yo soy divorciada, me volví a casar, pero yo sé lo que es criar 2 hijos sola. Yo crié a mis hijos sola. Y yo lo que hice, sin conocer a Dios, le pedí a mi papá que tome ese lugar. Y Dios puso un hombre maravilloso en mi camino, que quiere a mis hijos como si fueran sus propios hijos. Y él también es la figura paterna, porque ya después Dios restauró mi vida y ahora me llevo muy bien con el padre de mis hijos, pero aquel entonces no me llevaba bien. Y mi papá suplió esa figura paterna. Busca una figura paterna. La hay, Dios te la va a poner en el camino. Y si no, habla con tu pastor y dile, pastor, yo quiero que tú ejerzas una paternidad sobre mi hijo, y Dios te va a respaldar. Hay una pregunta adicional, por favor. Ese es el primer tema, falta el segundo tema.
esta noche está Buenas muy noches. bendecida. Tengan todos mis hermanos, el Señor les continúa bendiciendo. Mi pregunta va dirigida, tengo un hijo adolescente de 12 años y le doy gracias a Dios porque tanto mi esposo y yo lo hemos criado con el temor de Dios, al igual que nosotros. Pero el tema que no hemos abordado es la sexualidad. ¿Cómo yo abordo la sexualidad en mi hijo? Porque sé que ya están ocurriendo cambios en él y no sé cómo abordarla en Dios para que él se cuide de esos cambios, de esa lluvia de ideas que se le vienen a los adolescentes, como usted lo estaba comentando. Gracias. Tu pregunta es buenísima. Sí, complicado, sobre todo con hijos varones. Yo tengo 2. Ya, bueno, para empezar, nuevamente, en el pueblo judío, ¿qué hacen cuando los varones ya son hombres? ¿Qué sucede? ¿Cómo sé yo que un niño ya no es niño si no es varón? Por su primera polución, así es, por su primera eyaculación. ¿Qué hace el pueblo judío? Fiesta. Una fiesta. ¡Oh! ¡Ya eres un hombre! ¡Wow! Una fiesta, vamos a celebrar, ya eres un hombre, ¡wow! Tu hijo necesita esa fiesta, necesita que tú celebres que ya eres un hombre, mi amor. Ahora, papá y mamá te van a entrenar para que seas un hombre de Dios. Y el hombre de Dios tiene un tesoro. ¿Y sabes cuál es ese tesoro? Tu sexualidad. Y tu sexualidad es un regalo, mi amor, es un regalo. Pero si tú lo abres antes de tiempo, trae muerte. Pero mamá, sí, hijito, la sexualidad es tan poderosa, tanto poder hay en una relación sexual, que hay vida, que nace una vida de eso. ¿Y sabes qué? Dios también te ha regalado el placer sexual. Porque si tú te tocas aquí, te tocas allá, te tocas aquí, sientes rico cuando te pica algo y te rascas, ¿no? Qué rico. Bueno, Dios te ha dado el placer sexual. Y cuando tu cuerpo en ese momento emita una polución, una eyaculación, va a haber un placer sexual, porque es un regalo de Dios. Y no hay nada malo con eso. Al contrario, es algo maravilloso. Pero que tú lo puedes abrir una vez con una sola persona. Porque si no lo haces, trae muerte. ¿Y cómo muerte? Y le explicas las enfermedades de transmisión sexual, les explicas los abortos y les explicas que ellos no son seres, no son como animales, sino que Dios le ha dado una razón, un entendimiento, y que tiene que valorar tanto su sexualidad y la sexualidad de su futura esposa, que tiene que serle fiel desde ahora a esa mujer que Dios ha preparado para él. Si tú le hablas así todo el tiempo, tu hijo va a ser, el sexo va a ser atractivo, pero a la manera de Dios. Pero tienes que hablarle constantemente y decirle: hijo, tus amigos o los demás van a tratar de corromper esa imagen, van a tratar de distorsionar, porque el enemigo lo que quiere es distorsionar todo lo que para Dios es importante. El enemigo lo arruina y lo distorsiona. Dedícate a mantener la mente de tu hijo sana sexualmente, sin exponerlo, como te digo, mirando lo que ve constantemente, pero sobre todo trayéndole una propuesta sexual de Dios diferente, que sea atractivo para él, que él lo atesore, y si es posible, haz una ceremonia con tu esposo y dale algo que simbolice su pureza. Un anillo, una cadena, un diploma, un certificado. Dile: esto que yo te estoy dando, que estamos dando, hijo mío, tú se lo vas a entregar a la mujer que Dios ya escogió para ti. Y esa noche maravillosa va a ser esplendorosa. Porque, hijito, te imaginas si tú vas a un cumpleaños. ¿Qué es lo más lindo del cumpleaños? La torta. Es lo que todo el mundo mira. ¡Ay, la torta! Ya que adoran los regalos así, pero la torta, Happy Birthday. ¿Tú te imaginas cuando tú llegas y ¡ah, la torta! Se comieron la mitad de la torta y sin cantar Happy Birthday. ¡Qué frustración!
Bueno, eso mismo te va a pasar si tú abres el regalo antes de tiempo. La torta se come después que se canta Happy Birthday. Ese ejemplo es fabuloso. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Hace 2 meses más o menos en nuestra iglesia, en el Ministerio de Jóvenes, hicimos justamente lo que nos comentaba Liliana. Hacemos todos los años, llevamos 7, 8 años haciendo un pacto de santidad y de pureza. Se llama True Love Waits. El verdadero amor espera. Y todos nuestros jóvenes, todos nuestros adolescentes están comprometidos. Obviamente no es fácil, no es así. Bueno, yo tengo 30 y tantos, pero ahora los jóvenes están expuestos a una mayor carga de sensualidad y de impureza sexual, pero en Cristo sabemos que nuestros hijos van a ser más que vencedores. ¿Sí, así, ¿no es cierto? Correcto. Bien, tenemos un break, por favor. Hemos preparado algo muy rico para ustedes, con mucho cariño. Tranquilo, yo sé que de repente por ahí suena la barriguita. Vamos a tomarnos unos 7, 10 minutos a lo mucho. Por favor, un comercial y regresamos, ¿sí? Un comercial y regresamos. Por favor, gracias por su presencia y regresamos con un súper tema. ¿Cómo criar un niño de voluntad firme? Por favor, pasen para nuestra sala. En nuestra sala está nuestro break. La única condición es que regrese. Vamos a estar reservando su asiento. Estamos dando preferencia. No, pero para que juegue.
No.